Listo, ya inició la grabación. Entonces, recuerden que en este momento estoy compartiendo pantalla. Me dicen si la ven, si ven la presentación. Sí, profe. Sí. Dale, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, nosotros estamos en el tercer capítulo de números primos y su distribución. Y en la semana anterior lo que iniciamos a mirar fue el teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Lo que nos dice es que cualquier número entero mayor que 1 lo podemos expresar como el producto de números primos, ¿no? Eso es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Antes de entrar a ese teorema, nosotros miramos algunas propiedades que nos permiten entonces demostrar ese teorema, ¿no? La primera propiedad es esta proposición, que si P divide A por B con P', entonces P o bien divide A o bien divide a B, ¿no? A partir de esa proposición tenemos estos dos corolarios. El primero es que si P es primo y P divide a este producto A1, A2 hasta A sub n, entonces P debe dividir a alguno de los factores. El siguiente corolario es que si P, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub n son primos y P divide al producto de estos primos, entonces P debe ser igual a uno de esos primos. Y ahora sí, con esos dos resultados podemos plantear o planteamos el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Nuevamente, es que todo entero positivo mayor que 1 se puede expresar como el producto de primos y además que esta representación es única, ¿no? Es decir, si yo tengo dos representaciones, en las dos representaciones deben estar los mismos números primos. Eso es lo que nos dice. Yo no puedo tener en dos representaciones, en una de ellas debe tener un número primo, pero en la otra no está. No, no puede aparecer, ¿no? Entonces esa representación es única. Entonces a partir de ese teorema, tenemos el corolario que nos dice que cualquier número entero se puede expresar de esa forma, ¿no? De esta forma que es n igual a p sub 1 a la alfa 1, p sub 2 a la alfa 2, p sub r a la alfa r, ¿no? Donde aquí, perdón, tengo un error, aquí no es k sub i, alfa i, aquí debe ser alfa i, donde alfa i es un entero positivo y cada p sub i es primo y que lo podemos, los números primos cumplen esta condición, p sub 1 menor que p sub 2, menor hasta p sub e, ¿no? Es solamente reorganizarlos. Bien. Entonces, también el teorema fundamental de la aritmética nos permite afirmar esto también, ¿no? Que si n es un entero mayor que 1 y esta es su factorización en números primos, ¿cierto? Es su descomposición en primos, p sub 1 al alfa 1, p sub 2 al alfa 2, p sub r al alfa r, y m es un divisor de n, entonces el divisor debe tener esta forma, p sub 1 al alfa 1', p sub 2 al alfa 2', p sub r al alfa r', ¿no? Donde los alfa i' deben ser menores o iguales que los alfa i. Y si ustedes recuerdan, nosotros miramos algunos ejemplos de los divisores, ¿cierto? Y contamos inclusive cuántos divisores debe tener un número entero. Bien. Y en esta propiedad fue lo que quedamos aquí, ¿cierto? Que si n es una k'ésima potencia, entonces k debe dividir a alfa i. ¿Qué significa que es k'ésima potencia? Es decir, que n es un entero elevado a la potencia k. De esa manera lo puedo expresar. En ese caso particular, como lo tenemos ahí, n igual a p sub 1 a la k por alfa 1', p sub 2 a la k por alfa sub 2', etcétera, a p sub r a la k por alfa sub r'. Entonces observen que esto lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Esto lo puedo expresar como p sub 1 a la alfa 1', p sub 2 a la alfa 2', puntos suspensivos, p sub r a la alfa r', y todo esto elevado a la k, ¿no? Por propiedades de potenciación. Entonces, ¿qué significa nuevamente k'ésima potencia? Un entero es k'ésima potencia, en este caso n es una k'ésima potencia, porque lo puedo expresar como un entero que sería este de aquí, esto sería el m, ¿cierto? Sería el m elevado a la k. Es decir, entonces n sería igual a m a la k. Eso significa que es una k'ésima potencia. O en otras palabras, que si ustedes le sacan raíz k'ésima, esa raíz k'ésima es exacta, ¿no? Raíz k'ésima de n, entonces observen que en este caso es m, ¿no? Eso también significa que es k'ésima potencia. Bien,
Entonces, ¿cómo puedo mirar qué es una k-décima potencia? Si el entero n lo factorizo, ¿cierto? Lo puedo factorizar o descomponerlo en factores primos y cada exponente debe ser divisible entre k. Eso es k-décima potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos n igual, voy a escribir por aquí abajo, como un borrador, n igual a 25, ¿no? Si lo factorizo sería 5 al cuadrado, o sea que eso nos dice que 25, ¿cierto? Es un cuadrado perfecto, sacamos raíz cuadrada, es exacta. Sin embargo, si n vale 12, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo mirar que esto es 2 a la 2 por 3, esto no es un cuadrado perfecto. Si saco raíz cuadrada, ¿cierto? No tiene raíz exacta. ¿Y cómo lo puedo identificar? Es por los exponentes de los números primos. Los exponentes de los números primos no son divisibles entre 2. El del 2 sí es. El de la potencia 2, el exponente 2 es divisible entre 2. Sin embargo, la potencia, el número primo 3, no es divisible entre 2. Por lo tanto, no tiene raíz cuadrada exacta. Cosa diferente que pasa con el 25, ¿no? Entonces, para determinar si tiene raíz cuadrada exacta o raíz cúbica o raíz k-ésima, solamente basta con mirar los exponentes de los factores primos, en la descomposición del número entero. Por esa razón tenemos esta proposición, que si un entero positivo n no es k-ésima potencia, entonces la raíz k-ésima de n es un número irracional, ¿no? La raíz k-ésima de n es un número irracional. Y aquí fue donde quedamos en esta proposición, en la demostración. Entonces, permítanme, borro aquí, ya para continuar. Bien, entonces vamos con la demostración de esta proposición. Entonces tenemos nuevamente la demostración de la proposición. En este caso, es muy típico que este tipo de demostraciones sean por contradicción. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que raíz k-ésima de n, según como lo afirma acá, entonces raíz k-ésima de n es irracional. Entonces, vamos a suponer lo contrario, ¿no? Entonces, supongamos que raíz k-ésima de n es un racional. Entonces, como es un racional, raíz k-ésima de n lo puedo expresar como u sobre b, donde u y b son enteros positivos, ¿no? Entonces, lo puedo expresar como es racional, lo puedo expresar como la división o la fracción entre dos enteros. Bien. Entonces voy a elevar al cuadrado, a la k-ésima, a la k, perdón. De ahí que b a la k por n es igual a o a la k, ¿cierto? Elevan a la k a ambos lados. En el lado izquierdo queda n, en el lado derecho queda u a la k sobre b a la k. B a la k lo pasamos a multiplicar, entonces nos queda b a la k por n igual a u a la k. Listo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Resulta que el teorema fundamental de la aritmética nos dice que la factorización prima, ¿cierto? O la descomposición en factores primos del entero del lado izquierdo debe ser la misma que la descomposición en factores primos del entero que está en el lado derecho. Entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, la descomposición en factores primos
de b a la k por n y u a la k es la misma. Porque recordemos que esa descomposición es única, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice eso? Además también de eso obtenemos que los exponentes de cada factor primo deben ser los mismos. Además, los exponentes de cada factor primo de b a la k por n, b a la k por n y u a la k son iguales. ¿Cierto? Deben de ser iguales. Es decir, me explico un poco. Si este entero de aquí lo descomponemos en factores primos, es decir, digamos P sub 1 a la alfa 1, P sub 2 a la alfa 2, etcétera, P sub R a la alfa R, ¿cierto? B a la K por N lo descomponemos en factores. Y este de acá también lo descompongo en factores. P sub 1 a la alfa 1 prima, P sub 2 a la alfa 2 prima, etcétera, P sub R a la alfa R prima. Pero, por esta igualdad y por el teorema fundamental de la aritmética, entonces nos dice, como es única la factorización, entonces nos debe decir que este alfa 1 debe ser igual a alfa 1 prima, deben de ser iguales. Alfa 2 debe ser igual a alfa 2 prima. Alfa R debe ser igual a alfa R prima. La descomposición prima debe ser la misma, es única, ¿no? Pero ¿qué sucede? Resulta que en el lado derecho, ¿no? Como es U a la K, cada uno de ellos es divisible entre K. Cada uno de estos, alfa 1', alfa 2', alfa R', es divisible entre K. Pero en el lado izquierdo no sucede eso, porque en el lado izquierdo está N. ¿Y cuál es la condición sobre N? La condición sobre N, lo repito acá arriba, la hipótesis dice que el entero N no es k-décima potencia. ¿Eso qué significa? Que los factores primos que estén en N, hay alguno que no es divisible entre K. ¿Cierto? Entonces voy a concluir aquí, lo cual es una contradicción, ya que uno de los exponentes permítanme, voy a borrar acá arriba para dar espacio. Listo, está ahí. Entonces, ya que uno de los exponentes de b a la k por n no es divisible entre k. Mientras que todos los exponentes de los factores primos de u a la k son divisibles entre k. Listo. De ahí está la contradicción y por lo tanto, entonces la suposición que hicimos es falsa. Es decir, que raíz k-décima de n es racional no puede ser. Por lo tanto, raíz k-décima de n debe ser irracional, ¿no? Y esto termina la prueba ahí, ¿no? Con eso termina la prueba ahí. Bien. Entonces, ese fue el último resultado en el que quedamos, ¿cierto? De que si un entero positivo n no es k-décima potencia, entonces raíz k-décima de n es irracional. De aquí, ¿qué obtenemos? De esa proposición, este corolario. Este corolario
que nos dice que raíz de 2 es irracional, ¿no? Y claramente sale esa proposición. Bien. Otra consecuencia del teorema Profe, fundamental. ¿Sí, dime? ¿puedo volver un poquito la demostración de ratico, por favor? Ajá, dale. Dime, ¿qué duda tienes? No, es que no alcanza a copiarme. Ah, dale, dale, tranquilo. Bien. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Listo, dale. Bien, entonces, como les decía, de esa proposición tenemos este primer corolario que es raíz de 2 irracional. Ahora, otra consecuencia del teorema fundamental de la aritmética, no es que podemos calcular, si tenemos la factorización, la descomposición prima de dos enteros, es muy fácil calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, primero, aquí tenemos el entero A y esta es su descomposición prima. P1 a la A1, P2 a la A2, P a la AR. Y tenemos B y esta es su descomposición prima. P1 a la B1, P2 a la B2 y P a la alfa R. A la BR, perdón. Observen que aquí, ¿no? Quiero que tengan en cuenta. Observen que aquí, ¿no? Estos dos los estoy colocando en los mismos factores primos. Miren, P1, P2 y P-R. P1, P2 y P-R, ¿no? Solamente que los exponentes cambian, ¿no? A1, A2, AR, B1, B2 y BR. De cada AI y B sub I, ¿no? Es decir, para el primo P sub 1, tomo el exponente A1 y tomo el exponente B1. Y calculo su mínimo. Y ese mínimo lo voy a llamar M1. En este caso MI. M minúscula sub I. Y por otro lado, voy a tomar su máximo. Su máximo y lo voy a simbolizar como M sub I con M mayúscula. Entonces, lo que nos dice este teorema es que el máximo común divisor entre A y B, el máximo común divisor entre A y B va a ser igual a P1 a la M1, pero minúsculas, P2 a la M2, P a la MR. Y el mínimo común múltiplo va a ser igual a P1 a la M1 mayúsculas, P2 a la M2, P a la MR, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia. ¿De dónde sale esta consecuencia? Sale del hecho de que los divisores, ¿no? De A y de B los puedo expresar de esta manera. Es decir, el divisor de A, ¿cierto? Los divisores de A, digamos, tengo D sub 1 o D' mejor. Es un divisor de A, entonces ¿quién va a ser? P sub 1 a la A sub 1', P sub 2 a la A sub 2', puntos suspensivos, P sub R a la R', ¿no? Donde los exponentes de estos de acá, A1', A2', AR', son menores que los de acá abajo, ¿no? Que el A1, que el A2 y que el AR. Son menores. Entonces, esa consecuencia, ¿no? O esa observación, ese resultado, nos permite calcular cuál es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Nos permite calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de una manera más eficiente, pero teniendo en cuenta las factorizaciones tanto de A y de B. Bien. No voy a mirar la demostración, sino que vamos a pasar de una vez a los ejercicios, ¿vale? Y a utilizar este hecho. Bien. Entonces, aquí ejercicios de esa primera parte, ¿no? Algunos ejercicios como para comenzarla a trabajar. Entonces, primero, hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de estos números. 1485, 5445 y 12375, ¿no? Entonces voy a recordarlo primero. Vamos a mirar acá, a ir solucionando, resolviendo uno por uno. Entonces, solución del primero. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Voy a volverlo a escribir. Denme un minuto, por favor. ¿Qué nos piden en el primero? En el primero nos piden hallar el máximo común divisor entre tres números que son 1485
Vamos a colocarlo aquí, 1485. Memoricen el tercero, por favor, ¿vale? Miren el tercero, ahorita me lo dicen. El segundo es 5445. 5445. ¿Y el tercero cuál es? 12.375. Listo, muchas gracias. Entonces nos piden el máximo común divisor. Recuerden que el máximo común divisor por convención o por notación lo estamos simbolizando solamente entre paréntesis. Y el mínimo común múltiplo entre corchetes. Entonces serían 1485, 5445 y 12.375. Bien. Entonces, si usted recuerda, el máximo común divisor en el segundo capítulo, ¿cierto? De divisibilidad, nosotros miramos un procedimiento para calcularlo. ¿Cuál es el procedimiento? Utilizar el algoritmo de Euclides, ¿no? Comenzar a hacer divisiones, puras divisiones. Bien, ese procedimiento pues es mucho más efectivo, ¿no? Es mucho más eficiente, digamos, desde un punto de vista computacional, porque hacer divisiones es muy fácil. Es, digamos, es muy económico, por llamarlo así, ¿no? Económico es que necesito muy pocas operaciones. En cambio, factorizar en algunos casos es muy costoso. Es costoso factorizar, necesito muchas operaciones, ¿no? Necesito varias operaciones. Pero en este caso, como tenemos números pequeños, porque son realmente pequeños esos números, entonces vamos a utilizar ese resultado. Vamos a factorizar y con la factorización en su descomposición en factores primos de cada entero, ya podemos encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, ahí, en este punto tenemos dos opciones o dos métodos para poder calcular máximo común divisor. Algoritmo de Euclides, que eso lo miramos en el capítulo 2, y en este capítulo estamos utilizando la descomposición de factores primos, que es la que vamos a utilizar aquí. Entonces vamos a descomponer en factores primos cada entero. Listo. Tienen por ahí una calculadora a la mano, sus celulares, mejor, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, comencemos con 1485. Listo. Entonces, podemos sacar quinta. Entonces, 1485 dividido 5, ¿cuánto da? 197. ¿Cuánto? Disculpa, ¿me repites, por favor? 1485 dividido a 5, 297. Listo, 297. 297 divisible entre ¿cuánto? Vamos, chicos, Entre recordemos 3. los... ¿Entre cuánto? 3. Entre 3. Listo. Pregunta aquí de una vez porque 39. entre 9 es posible también. Ajá. Vamos con 3 primero. Pero quiero ir recordando cosas porque el siguiente capítulo vamos a hablar de criterios de divisibilidad, ¿no? Y son otros los aspectos que deben de tener en cuenta porque eso se enseña en el colegio. ¿Cómo sé que es divisible entre 3? Voy a ir recordando un poco. Sin utilizar la calculadora, obviamente, ¿no? Porque la suma de los tres números tiene que dar múltiplo de 3. Correcto. Muy bien. Es divisible entre 3 y es el criterio de divisibilidad por 3, ¿cierto? Criterio de divisibilidad por 5 porque la última cifra es divisible entre 0. Es divisible entre 5, ¿cierto? O sea que o es 0 o es 5. O Ya con 5. eso podemos saber que es divisible entre 5. Bien. Entonces, 297 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? 99. 99, correcto. 99, entonces aplicamos el mismo criterio de divisibilidad entre 3, otra vez entre 3. Esto nos da 33. Tercera otra vez, 11. Ya sabemos que 11 es primos, 11, 1. Listo, ya está. Siguiente, 5445, ¿cierto? Quinta. ¿Por qué sabemos que quinta? El último dígito. 5445 dividido entre 5, ¿cuánto nos da?
1089. Dale, gracias, 1089. Listo. ¿Aquí qué le puedo sacar aquí? Dividir entre... Entre 3 también. Entre 3, correcto, ¿cierto? Si sumo sus cifras, si sumamos sus cifras nos da 18, ¿cierto? 1 más 8, 9, 9 más 9, 18. 18 es divisible entre 3, sí. Entonces podemos sacar tercera. 1089 dividido 3, ¿cuánto nos da? 363. Chicos, ¿me escuchan? 360. Bien, 300, ¿cuánto? Disculpen. 363. Perfecto, 363. Podemos sacar tercera otra vez, sí. Tercera. Entonces esto nos queda 121, ¿cierto? 121. Aquí, 121. ¿Entre cuánto? Divisible entre... 11. Entre 11, correcto. ¿Conocen el criterio de divisibilidad entre 11? ¿O tienen alguna idea de cómo es el criterio de divisibilidad por 11? No, profe. ¿No? ¿Alguien lo conoce? Si no, más o menos les doy una idea. O sea, no es tema de ahorita, es tema posterior porque lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero es una vez para que vamos recordando. Entonces, criterio de divisibilidad por 11 tiene que ver con la suma de sus cifras en posiciones pares e impares, ¿no? Es decir, ahí tenemos tres cifras. El 121 tiene tres cifras, unidades, decenas y centenas, ¿cierto? Tiene tres cifras. Entonces, de esas cifras, ¿cuáles están en posición par? Las que están en posición par, ¿cierto? O impar, si dependiendo de cómo las quiera contar. En posición impar son los dos unos, ¿cierto? Es decir, voy a rayar un poco acá. Esta sería la posición 1, posición 2 y posición 3, pues ya, si lo quieren mirar así. Entonces, 1, 2 y 3 posiciones. Entonces, los dos unos están en posición par y el 2 está en posición par. Entonces, cuando yo resto las sumas, es decir, o voy intercalando más, menos, 1 menos 2 más 1. Miren, las cifras, más, menos, más, menos, más. Y cuando sume, debe ser divisible entre 11. Eso nos da 0, ¿cierto? 0 es divisible entre 11. O sea que el número realmente es divisible entre 11. Por ejemplo, si nos diera, el número fuera 122. Entonces esto sería 1 menos 2 más 2. Esto es 1. ¿1 es divisible entre 11? No. Entonces 122 no es divisible entre 11. Entonces más o menos eso es lo que tiene que ver, ese es el criterio de divisibilidad por 11. Ya explícitamente lo miraremos entonces en el siguiente capítulo, ¿no? Pero tiene el criterio de divisibilidad por 11 tiene que ver con las posiciones de cada cifra. Bien, entonces seguimos, 121 dividido entre 11, eso nos da 11. Sacamos onceava nuevamente y esto es 1. Listo, ya está 5.445. Siguiente, 12.375. Quinta, lo sabemos por la última cifra. ¿Cuánto da esta división, por favor? $2,475. 2.475. Otra vez entre 5, ¿cuánto da? 495. 495, listo. Otra vez entre 5. 99. 99, listo, aquí ya, ¿cierto? Tercera, 33, tercera, 11 y 11, 1. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué sabemos? Entonces, ahora sí. Entonces, sabemos que 1485 va a ser igual a... Voy a organizarlo en factores primos de menor a mayor, ¿cierto? Va a ser 3 a la 3
por 5 a la 1, voy a expresarlos, a colocar los exponentes si fueran 1 de todas maneras, y 11 a la 1, ¿cierto? Aquí está. 3 a la 3, 5 a la 1 y 11. Listo. Acá, 5.445, entonces es igual a 3 a la 2 por 5 a la 1 por 11 a la 2. Bien. Y el último, que es 12.375, entonces va a ser igual a 3 a la 2 por 5 a la 3 por 11. Bien, ahí ya tenemos entonces cada número, lo hemos expresado o hemos hallado su descomposición en factores primos. Entonces permítanme, borro aquí. Voy a borrar acá, aquí, todas estas descomposiciones que ya las utilizamos. Necesitamos. Listo. Y queremos hallar estos dos, ¿cierto? Entonces vamos a hallar primero el... Listo. Entonces resulta que el máximo común divisor va a tener estos mismos factores. 3, 5 y 11, 3, 5 y 11, 3, 5 y 11, ¿cierto? 3 por 5 por 11. Pero ¿qué nos dice el resultado anterior? Voy a regresarme un poco. ¿Qué nos dice este resultado? El máximo común divisor va a ser los mismos factores primos, en este caso 3, 5 y 11, pero elevado a las m minúsculas. ¿Quiénes son las m? Los mínimos entre los exponentes. Entonces, es decir, para el primo 3, miro el exponente. Ojo, miramos los exponentes. ¿Quiénes son los exponentes del primo 3? El exponente es este 3, este 2 y este 2. De los tres exponentes, ¿cuál es el mínimo? El más pequeño, ¿quién es? 2. ¿Cierto? Es 2. Entonces, ese va a ser el primer exponente en el máximo común divisor. 2. Para el siguiente, para el 5. Vamos con el 5. Con el 5 es 1, 1 y 3. ¿Quién es el mínimo? 1. Listo. Y para el 11, exponentes del 11, 1, 2, y aquí ¿qué es? 1. El mínimo, 1. Listo. O sea que esto sería 9 por 5 por 11, ¿cierto? Esto es 45 por 11. 45 por 11 nos queda 495, si no estoy mal, me corrigen. Entonces 45 por 11, otro 45, 495, sí está correcto. ¿Cierto? Entonces 495 es el máximo común divisor de los tres. Vamos con el mínimo común múltiplo. Entonces, corchetes, perdón aquí. 1485, 5445 y 12375. Listo. Los mismos factores, 3, 5 y 11, pero en este caso escogemos los máximos. Entonces, para el exponente 3 del factor 3, del primo 3, exponentes 3, 2 y 2. Máximo 3. Exponentes del 5, 1, 1 y 3. Máximo 3. Exponentes del 11, 1, 2 y 1. Máximo 2. Listo. Entonces esto nos queda 27 por 125, que es 5 a la 3. 5 por 5, 25. 25 por 3, por 5, 125. ¿Sí no estoy mal? Sí. Por 11 al cuadrado, que eso es 121. Listo. Hacemos toda esa multiplicación y nos da el mínimo común múltiplo de estos tres números de ahí.
Bien. Listo, chicos. ¿Alguna duda de esa primera solución? ¿Del primer ejercicio? Sencillo, ¿cierto? No hay ningún inconveniente ahí, solamente aplicar algunas formulitas nada más, un procedimiento que es muy rápido. Entonces vamos a mirar el segundo. Listo, entonces, un minuto, por favor, termino de borrar y seguimos con la solución del segundo. Listo, 2. Entonces vamos a ver el 2. ¿Qué nos dice el segundo? Si nos dice, si A y B es igual a P con P', ¿cuáles son los posibles valores de A al cuadrado por B y A a la 2 y B a la 3? Entonces vamos a ver nuevamente. Si A y B es igual a P con P'. Entonces vamos a suponer, supongamos que el máximo común divisor entre A y B es P. Con P'. Entonces nos dicen, ¿cierto? ¿Cuál puede ser el posible valor de A a la 2 y B? El máximo común divisor entre A a la 2 y B. ¿Qué opinan? ¿Cuánto puede ser ese valor si el máximo común divisor entre A y B es P? ¿Cuánto puede valer? ¿Alguna idea? ¿Alguna intuición que tengan por ahí? ¿Cuánto puede ser? Vamos al concepto de máximo común divisor, ¿no? Y con lo que nosotros miramos hace rato. Si nos dicen que el máximo común divisor entre A y B es P, ¿cierto? Observen este análisis, A y B. Entonces, P es un divisor de A y B. P es un divisor, ¿cierto? P, entonces A sería P por otra cosa, aquí, y A y B también sería P por otra cosa, ¿cierto? Entonces estoy utilizando su descomposición en factores. Entonces sería P por otros factores aquí y P por otros factores acá. Resulta que, dado que el máximo común divisor entre A y B es P, eso significaría que entonces uno de estos dos debe ser 1. O bien es este, o bien es este. Uno de los dos debe ser 1. Al menos uno de los dos. Razón. Si este fuera 2, ¿cierto? Si esto sería, en A estuviera P a la 1 y en B estuviera P a la 2, recuerden que el máximo común divisor deben ser los factores primos y escogemos el mínimo. Si recuerdan el proceso anterior, de los dos exponentes, escogemos el mínimo, ¿no? El mínimo entonces debe ser 1. El mínimo debe ser 1. Entonces, en uno de los dos exponentes, ¿cierto? Debe ser, uno de los dos exponentes debe ser 1. Entonces, supongamos que es en A o en B. Aquí voy a colocar A o B. Voy a colocarlo en B por lo pronto. O puede ser de esta forma, ¿cierto? O puede ser este otro caso. P a la K por otra cosa. Y B debe ser B, P por otra cosa. Entonces, cualquiera de los dos casos puede pasar. Pero uno de los dos exponentes debe ser 1. Eso por un lado. Por otro lado, resulta que los factores primos que hay aquí y los factores primos que hay aquí deben de ser diferentes. Es decir, aquí no puede ser P por 5, por ejemplo, y aquí no puede ser P cuadrado por 5 por 3,
¿Por qué razón? Porque si no, observen que entonces el 5 sería un divisor común también de A y B. ¿Eso qué significaría? Entonces que el máximo común divisor entre A y B no puede ser P, debe ser más grande todavía, porque el 5 está en común en ambos. Entonces nuevamente, ¿eso qué me dice? Perdón, disculpen aquí, borro aquí y vuelvo a colocar. Entonces es lo que nos dice, que si A es P por algo y B es P a la K por algo, ¿cierto? Entre estos dos de aquí, esos dos números de aquí, no pueden haber factores primos en común, no pueden haberlo. Porque si los hay, el máximo común divisor deja de ser P. Y lo mismo sucede acá, ¿cierto? No hay factores primos en común. No hay factores primos en común. Listo. En esta parte de aquí y acá también. ¿Me comprenden esa afirmación que estoy haciendo ahí? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No me comprende lo que estoy hablando ahí? No, hasta ahí todo claro. Perfecto. Bien. Listo. Entonces, bajo esas dos suposiciones, ¿cierto? Bajo esas dos suposiciones, quién podría ser el máximo común divisor entre A, la 2 y B? P. Igual. Entonces, listo. Entonces, aquí ya hay una opción. Alguien me dice que puede ser P. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opción? ¿Podría ser alguna otra opción? De cada caso le vemos al cuadrado. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a elevar al cuadrado el A. De cada caso. Y vamos a mirar. Entonces, miren, de aquí voy a elevar a la 2. Entonces, a la 2 sería P a la 2 por lo que hay aquí a la 2. Y B sería P a la K por lo que hay aquí. Entonces, observen que en este caso, perdón, iba a colocar el de acá. A la 2, entonces sería P a la 2K por lo que hay aquí al cuadrado. Y B sería igual, P por lo que hay aquí. Entonces, en los factores primos, yo no voy a buscar factores primos ni aquí ni aquí, porque ya sabemos que son distintos. Aquí no hay algo en común. Entonces solamente voy a mirar el exponente. El exponente en el máximo común divisor va a ser el mínimo entre este 2 y este K. ¿Cierto? Entre 2 y el K. Observen que el K, nuevamente, el K debe ser mayor o igual que 1. El K debe ser mayor o igual que 1. Si K fuera 1, ¿cierto? El máximo común divisor entre estos dos, entre A cuadrado y B, sería P, como lo acaban de mencionar. Pero ¿qué pasa si K vale 2? Si K vale 2, o mayor que 2, el máximo común divisor sería P a la 2. Entonces, o bien puede ser P, o bien puede ser P al cuadrado. En este primer caso, ¿cierto? Aquí. Esto sería el caso 1. Aquí. Ahora voy con el caso 2. En el caso 2, entonces en el caso 2 sí es P, miren. Porque, nuevamente, ¿dónde busco el máximo común divisor? Aquí no voy a buscar factores primos. Aquí ni aquí no los busco. Entonces el único factor primo en común es el P. Entonces escojo el mínimo entre 2 a la K y este que es 1. El mínimo es 1. Entonces sería P a la 1 que sería P. Entonces, aquí tenemos... Profe, ¿Sí, dime? porque en el anterior caso no eligió, no sale. O sea, no entendí el último caso, porque acá sí se puede y en el anterior no. A ver, ¿qué parte no entendiste? Es que no comprendo muy bien tu pregunta. En el primer Por caso no se ejemplo, puede, ¿qué? en el primer caso, usted no pudo escoger el 2K y el exponente 1. Dijo que no se podía entre los dos, ¿verdad? En Los exponentes este de P, aquí, ajá, ya. eso. En Y en este de el aquí, segundo sí. ajá, en este caso de aquí, miren que voy a volver a borrar para volver a mencionar, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué sucede?
Aquí no busco factores primos y acá tampoco busco factores primos. ¿Por qué razón? Porque no los va a haber, ¿cierto? Por la razón que dijimos. No hay factores primos en Sí, común acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, señor. Bien. Entonces el máximo común divisor va a ser P a la algo. Ese a la algo, según lo que miramos atrás, es el mínimo entre los exponentes. Sería el mínimo entre este Y y 1. este acá, ¿cierto? El mínimo. ¿El mínimo quién es? Es 1. Eso no sería P. Ah, ya. Entonces, el máximo común divisor en este caso sería P. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, ahora vamos al caso, al primer caso, ¿cierto? De lo que estamos hablando. Aquí. Entonces, estamos suponiendo primero que este K es mayor o igual que 1, ¿cierto? Ese K es mayor o igual que 1. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, no busco factores primos ni aquí ni aquí. No hay factores primos. No hay. Ahí no hay. Entonces, el máximo común divisor va a ser el mínimo entre 2 Y y K. K, ¿cierto? Entonces sería, el máximo común divisor sería P elevado al mínimo entre 2 y K, ¿cierto? Sí. Pero todo depende de K. Todo depende de K. Si K vale 1, el Sería mínimo P. sería, el máximo común divisor sería P. Pero si K es estrictamente mayor que 1, o mejor dicho, mayor o igual que 2, entonces sería P al cuadrado. Ya, ya, ya. Ahí sí ¿Ya? entendí. Sí, Bien, señor. listo. Entonces, este sería el análisis, ¿cierto? Y sería la justificación. Entonces, ¿cuánto valdría el máximo común divisor entre a cuadrado y b? Entonces, o bien puede ser p, o bien puede ser p al cuadrado. Listo. Entonces, según esto, les voy a pedir esto. Denme un ejemplo, ¿cierto? Denme un ejemplo de un valor de a y un valor de b, donde el máximo común divisor entre a y b sea p, pero el máximo común divisor entre a cuadrado y b sea p también. Entre a y b sea p y entre a cuadrado y b sea p. Denme un ejemplo. ¿Sí comprenden la pregunta o no? Sí, profe. Y les voy a dar el número primo. Dígame, el número primo vale 3. Un ejemplo, denme un valor de a y un valor de b, ¿cierto? Donde el máximo común divisor entre a y b sea p, es decir, 3, y el máximo común divisor entre a cuadrado y b sea p también. ¿12 y 27 podría ser? Vamos a mirar. Entonces, 12 y 27. Voy a descomponerlo. 12 sería 3 por 4. Y 27 sería 3 a la 3. Listo, entonces vamos a mirar si nos sirve. Entonces, no quiero borrar esto, voy a pasar acá, ¿no? Porque no quiero borrarlo. Entonces, estos dos cumplen que el máximo común divisor entre A y B es 3. ¿Estamos de acuerdo? 12 y 27 cumplen que A y B, el máximo común divisor es 3. Eso lo cumplen, porque se le va a al mínimo. ¿Qué pasa si elevo al cuadrado? A al cuadrado sería 3 al cuadrado por 4 al cuadrado, y B sería 3 a la 3. El máximo común divisor entre a cuadrado y b, ¿cuánto vale ahora? 3 al 3 al cuadrado. cuadrado. Claro. Entonces no me sirve. En este caso no me sirve. Me serviría cuando, si yo les pido que fuera el máximo común divisor p a la 2. Ese sí me sirve. Pero les estoy pidiendo que fuera p, ¿no? Que Eh, sea p, es decir, que sea 3 entre a cuadrado y b sea 3. Entonces, ¿qué cambio? ¿Cuál cambio? ¿El a o el b? ¿Cuál de los dos cambio? ¿Quién sería?
Puede ser A igual a 3 y B igual a 6. A 6, sí, puede ser, vamos a mirar. Esto sería 3, me dices, y este es 6, ¿cierto? Esto sería 3 a la 1, y esto sería 3 a la 1 por 2. Máximo común divisor entre A y B, 3, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Y ahorita ajustamos el ejemplo que nos dio su compañero. A al cuadrado sería 3 a la 2, y B sería 3 a la 1 por 2. Máximo común divisor entre A cuadrado y B sigue siendo 3. Exacto, ¿no? Exacto. Ahora vamos con el otro ejemplo. Entonces este nos sirve que sea P, ¿cierto? Y el ejemplo que nos dio su compañero con P cuadrado, ¿no? Pero ahí están los dos ejemplos. Un ejemplo cuando A y B, máximo común divisor es P, pero su máximo común divisor entre A cuadrado y B es P, ¿cierto? Y el otro ejemplo que nos dio su compañero hace unos instantes es cuando el máximo común divisor entre A cuadrado y B es P al cuadrado, ¿no? Entonces, observen que a veces es mirar la demostración, ¿cierto? Es mirar la demostración como para comenzar a cuadrar ejemplos. Miren cómo lo puedo cuadrar. Es mirando solamente la prueba. Miren que en la prueba radica aquí, en este ejemplo aquí. Aquí radica la prueba, casi. Entonces, A debe ser igual a P a la 1, en este caso que estaba pidiendo P igual 3, entonces debe ser igual a 3 a la 1 por otra cosa, y B debe ser igual a 3 a la K por otra cosa, ¿cierto? Dijimos, si K vale 1, el máximo común divisor entre A cuadrado y B es P, pero si K es mayor o igual que 2, ¿cierto? El máximo cuadrado entonces pasa a ser P al cuadrado. Entonces solamente es ajustarlo. Por ejemplo, aquí su compañero nos dijo, creo que era 12, ¿cierto? 3 por 4. Y el otro nos dijo que 27. Por esa razón, K es mayor o igual que 2. Aquí ya es 27 porque aquí era 3. Y esta parte de aquí 1, ¿no? Pero si lo quería ajustar, aquí hay otro ejemplo, miren. Cuando K vale 1, aquí puedo colocar 5. Entre estos dos, el máximo común divisor entre A cuadrado y B va a ser este P de acá. Pero si ya le aumento este valor de K, que sería este exponente, si le aumento ya a 2 o más, el máximo común divisor entre A cuadrado y B va a ser P al cuadrado. Bien, entonces aquí están los posibles valores y las justificaciones, pues fue las que dimos hace unos instantes, ¿no? Ahí están las justificaciones, que fueron todos los cálculos que hicimos acá, caso 1 y caso 2. Bien. Ahí están los posibles valores. Listo. Nos falta otro todavía. Vamos a mirar. Entonces, permítanme, borro aquí. Listo. Entonces, ¿qué más nos están preguntando? Ahí ya está. Máximo común divisor entre A cuadrado y B a la 3. Entonces, máximo común divisor entre A cuadrado y B a la 3. ¿Quién puede ser? Nuevamente, voy a escribir aquí las cosas, ¿cierto? Supongamos que... No, supongamos no. Permítanme aquí un momento, esto no es supongamos, sino que según las condiciones, voy a ir un poco acá, según las condiciones, A es igual a P por un entero, por un K, perdón, no voy a colocar el K porque lo voy a utilizar para otro elemento. A es igual a P a la N, B sería igual a P a la K por M, ¿cierto? O, lo que dijimos, A es igual a P a la K por N, y B es igual a P por M, ¿cierto? Donde estamos diciendo que K es mayor o igual que 1,
Y resulta que estamos diciendo que entre n y m no hay factores primos. No hay factores primos. Eso también lo puedes escribir de esta manera, a ver si lo comprenden, que el máximo común divisor entre n y m es 1. Si me entienden cuando digo que entre n y m no hay factores primos, ¿cierto? Si no hay factores primos, entonces el máximo común divisor entre n y m es 1. ¿Sí me comprenden esa parte, esa afirmación que estoy haciendo ahí o no? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces miren que cuando uno dice que entre dos enteros no hay factores primos en común, esto también es lo mismo que decir que el máximo común divisor entre los dos es 1, ¿cierto? Entonces ahí están los dos casos, ¿cierto? Ahí están los dos casos. Cuando el entero k vale 1, ¿cierto? En este primer caso, cuando el entero k vale 1, el máximo común divisor entre a cuadrado y b es p. Pero si en este primer caso k es mayor o igual que 2, entonces el máximo común divisor entre a cuadrado y b vale p cuadrado. Entonces ahora sí, ¿quién puede ser el máximo común divisor entre a cuadrado y b a la 3? ¿P cuadrado? Listo, p cuadrado puede ser 1 y ahorita miramos bajo qué caso. ¿Hay algún otro? Listo. Voy a seguir acá otra vez. ¿Qué tenemos? Entonces, para el segundo caso, ¿cierto? A al cuadrado sería p a la 2 por n a la 2. Y b a la 3 sería p a la 3k por m a la 3. O a va a ser a al cuadrado, que es p a la 2k por n a la 2. Y b a la 3, que va a ser p a la 3 por m a la 3. Entonces, máximo común divisor entre a cuadrado y b a la 3. Ya está p cuadrado. ¿Listo? Y se puede dar en este caso de acá, miren. ¿No? Si k vale 1, entonces los exponentes serían p a la 2 y p a la 3. El mínimo es 2, p a la 2. ¿No? Aquí. Lo mismo acá. Si k vale 1, los exponentes serían p a la 2 y p a la 3. El mínimo, 2, p a la 2. Si k vale 1. Pero ¿qué pasa si k es mayor o igual que 1? En este caso de aquí, si k es mayor o igual que 2, perdón, ¿cierto? El exponente sería p a la 2 y aquí sería p. Si k es mayor o igual que 2, sería, o si k vale 2, por ejemplo, sería p a la 6. El mínimo sigue siendo p a la 2, aquí. En este caso sigue siendo el mínimo p a la 2. Pero acá, por ejemplo, si k vale 2, ¿cierto? Si k vale 2 sería p a la 4. Y aquí p a la 3, el mínimo p a la 3. O sea que los dos máximos comunes divisores pueden ser p a la 2 o p a la 3, ¿cierto? P a la 3. ¿Comprenden este análisis de acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Ajá. Es exactamente el mismo del anterior, ¿cierto? Dependiendo del valor de k. Si k vale 1 o si k es mayor o igual que 2. Bien. Entonces, un pequeño análisis como para ir comprendiendo, ¿cierto? Lo que tiene que ver el concepto de la descomposición en factores primos y lo estamos mezclando todavía aún más con el máximo común divisor y divisibilidad. Bien. Vamos a mirar el tercero. Voy a borrar aquí.
Listo. Entonces vamos con 3. Veamos qué nos preguntan en el tercero. En el tercero nos dicen, suponga que n es igual p sub 1 al alfa 1, p sub 2 al alfa 2, p sub k al alfa k. Determine una fórmula del número de divisores positivos de n. Listo. Entonces este tiene relación con un ejemplo que nosotros vimos la semana anterior. Entonces, supongamos que n es igual p sub 1 a la alfa 1, p sub 2 a la alfa 2, etcétera, p sub r a la alfa n, ¿no? Y sea n sub d, voy a colocarlo así, n sub d, el número de divisores positivos de n. Es decir, en otras palabras, yo puedo escribirlo así en términos matemáticos, n sub d es la cardinalidad. Recuerden que las dos barritas también significan cardinalidad, no valor absoluto, cardinalidad de este conjunto. De todos los m, tales que m divide, perdón, todos los m positivos, entonces voy a colocarlo aquí, de todos los m que están en los enteros positivos, tales que m divide a n, la cardinalidad, no todos los divisores positivos. Ahora sí, ¿quién es n sub d? Les coloco un ejemplo para que recuerden lo de la semana anterior. En la semana anterior yo les dije, ¿qué pasa si n vale 2 a la 2 por 3? ¿Cuáles son los divisores de este entero? ¿No? ¿Cuántos dijimos que eran los divisores de este? ¿Cuántos divisores tiene? ¿Tres? Más tiene. Recuerden los divisores. Voy a recordar esto un poco más. Este sería el alfa 1. Voy a cambiar, perdón, voy a colocarlo un poco más alto todavía, ¿no? Voy a colocarlo un poco más alto. Digamos que es 3 a la 2 a la 3 a la 3, ¿no? Entonces, esto sería el alfa 1 y esto sería el alfa 2. Entonces, cuando uno tiene un divisor, si m divide a n, ¿cierto? M debe ser de la forma 2 a la algo por 3 a la algo, ¿no? Este algo de aquí debe ser un entero, ¿no? Debe ser un entero, puede ser 0, pero debe ser menor que el exponente del 2. Es decir, aquí ¿qué posibilidad puede ser? Puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Aquí puedo colocar 0, 1 y 2. Y aquí puedo colocar, también pasa lo mismo. Debe ser un entero mayor o igual que 0, pero menor que el exponente de acá, del 3. O sea que esto puede ser 0, 1, 2 o 3. Entonces, ¿cuántos divisores tenemos ahora sí? ¿Puede ser igual a 3? Sí. Sí, igual a 3 puede ser. En el exponente del 3 puede ser igual a 3. Las igualdades caben, ¿no? Puede ser igual a 2 en Ok. este caso, o puede ser igual a 3 en este caso. Ah, ¿Cuántos ya. divisores Las tenemos aquí igualdades entonces? 12. 12, correcto. 12 divisores tenemos, ¿cierto? 12 divisores. Ahora, listo, yo creo que con eso ya recuerdan lo que miramos en la clase la semana anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera 3 a la 4 por 5 a la 2? ¿Cuántos divisores tiene este de aquí? 15. 15 tiene, exactamente, ¿cierto? ¿De dónde sale? Porque con este exponente yo sé que puedo tener 5 posibilidades, ¿cierto? 4 más 1. ¿Quién es el 1? Porque el 1 es incluyendo el 0. Y con este de aquí, entonces yo puedo tener 2 más 1, que son 3 posibilidades. Esto sería 5 por 3, que esto es 15. Entonces, ahora sí, si el número es este, en términos generales, si el entero es este, estos son los exponentes, ¿quién sería el número de divisores ahora sí? ¿Quién me dice quién es el número de divisores?
¿Cuántos son los divisores? Una formulita que me permita calcularlo. Miren lo que hicimos acá. En el segundo caso, miren lo que hicimos. Básense en lo mismo, en esto mismo, para sacar la formulita de acá. ¿Cómo la obtenemos? ¿Quién es? ¿Quién me dice cuánto es? ¿O quién es la fórmula? Vamos, chicos, ¿quién me dice? Profe, yo no sé, pues si sería alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 hasta alfa r más 1. ¿Correcto? Alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 por alfa r más 1. Exactamente, esa es la fórmula. Entonces, de esta manera nos podemos calcular el número de divisores positivos de n, ¿cierto? Alfa 1 más 1, alfa 2 más 1, alfa r más 1, perdón, ¿no? Entonces, aquí quiero que observen lo siguiente, miren, aquí quiero que observen lo siguiente. Vuelve y juega el objetivo. El objetivo, uno de los objetivos, aparte de presentarles la teoría relacionada a teoría de números, que son teorías, es teoría fundamental para el bachillerato, ¿cierto? Divisibilidad, factores primos, ¿cierto? Y más adelante que vamos a mirar criterios de divisibilidad. Entonces, uno de los objetivos es de que ustedes desarrollen esa capacidad de resolución de problemas. Y aquí, en esto, les estoy presentando un método o una manera de cómo afrontar un problema. Miren que me están preguntando el número de divisores positivos de n, donde n es cualquier entero, en términos generales me lo están dando. Entonces, ¿qué pasa? No lo comprendo. Entonces, como no lo comprendo, hago, ¿cierto? Casos particulares. Voy a casos particulares. No lo comprendo todavía aún. Entonces, hago un ejemplo para un caso, digamos que este fue el primer ejemplo que hicimos, para n igual 2 a la 2 por 3 a la 2. Y después hacemos otro caso, hicimos otro caso para este entero, 3 a la 4 por 5 a la 2. Y a partir de aquí dimos respuesta a lo que me están preguntando, ¿cuántos divisores positivos tiene cada número? Y miren que a partir de aquí, uno ya puede hacer casos particulares y puedo pasar al caso general, ya para poder plantear o dar respuesta a lo que me están preguntando. Entonces, este es un método, cada vez que, o un plan. Si yo no comprendo algo, una definición general o algo, una afirmación que me dicen, ¿no? En términos generales, entonces realizo casos particulares y analizo los casos particulares para poder ya pasar al caso general. Eso es un método, ¿no? Para poder afrontar un problema, para poderlo comprender. Y eso es algo que se hace mucho con los niños, ¿no? Con los estudiantes de secundaria, inclusive algunos de primaria también, ¿no? Uno lo que hace es casos particulares, ¿no? Casos particulares y va para poder que comprendan el problema. Bien. Entonces este ya está el tercero. Ahora vamos a otro ejemplo. Miren que aquí estamos, este tipo de problemas, vamos comenzando, digamos que no son tan complicados, ¿no? Si uno comprende la teoría, no son tan complicados. Vamos al siguiente, que el siguiente ya es un poco más complejo. Entonces, cuarto. Listo. Entonces vamos a ver, en el cuarto, ¿qué pregunta? Dice, un número n descompuesto de sus factores primos es de esta forma. N igual 2 a la x, 3 a la y, 5 a la z. Entonces,
Vamos a ver. N. Entonces supongamos que N es igual 2 a la X, 3 a la Y por 5 a la Z. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice. El entero N es de esa forma. Además se sabe que si se divide por 2, se suprimen 24 divisores. Si se divide por 3, se suprimen 18 divisores. Y si se divide por 5, se suprimen 12 divisores. ¿Quién es N? Les pregunto, ¿cómo puedo afrontar ese problema? ¿Cómo iniciarán ustedes para afrontar ese problema que tenemos ahí? ¿A quién se le ocurre una idea? Y eso tiene relación con lo que acabamos de ver. Ese problemita tiene relación con lo que estamos acabando de ver. Entonces veamos. Miren que el problema está hablando de divisores, ¿cierto? Del número de divisores. Si se divide por 2, se suprimen 24 divisores. Es decir, ¿qué me dice esto? Que si este número, con rojo, si este número n lo divido por 2, el número de divisores baja. ¿Cuánto reducen el número de divisores? 24, se divide por 2. Lo mismo pasa cuando dividimos el número n por 3, que el número de divisores ya no son los mismos que el n, sino que merman. ¿Merman en cuánto? En 18. Lo mismo pasa si el entero n lo dividimos por 5, ¿cuántos divisores estoy quitando ya? Estoy quitando 12 divisores. Entonces, primer hecho, ¿de qué me están hablando? De número de divisores. Número de divisores. Entonces, este n, 2 a la x, 3 a la y y 5 a la z, ¿cierto? Tiene un número de divisores. Entonces, eso es lo primero. Entonces, voy a colocarlo acá, ¿cierto? Observe que, perdón, voy a resolverlo. Entonces, observe que n sub d, ¿cierto? Que es el número de divisores, es igual a x más 1 por y más 1 por z más 1, ¿cierto? Donde n sub d es el número de divisores de n. Listo. Entonces, este es el número de divisores de n. Ahora, por otro lado, ¿qué nos dice? Que si ustedes toman el entero n y lo dividen por 2, ¿cierto? ¿Esto cuánto nos da? Esto nos daría 2 a la x menos 1 por 3 a la y por 5 a la z, ¿cierto? Y nos dice que el número de divisores de este entero de aquí son los mismos de acá arriba, pero menos 18. Es decir, tomo los de acá arriba y le resto 24. Le resto 24. ¿Cierto? El número de divisores de este entero, va a ser igual a los de acá arriba, ¿cierto? A los de acá arriba restado en 24. Puedo colocarlo así, perdón, disculpen, voy a cambiar un poquito la notación para que me entiendan.
aquí sería n sub... voy a colocarlo así, disculpen un momento, para poder que la notación todo cuadre, ¿vale? Aquí voy a colocar d sub n. D sub n es el número de divisores de n. Listo. Entonces, por otro lado, n medios es igual 2 a la x menos 1 por 3 a la y, 5 a la z. Y d sub n medios es igual a d sub n menos 24. Aquí tengo una primera ecuación. Nuevamente, ¿dónde sale esta ecuación? Entonces, nuevamente voy a volver a repetir esa parte. ¿Qué nos dice el problema? Nos dan un número, que es este, ¿cierto? Este número tiene, ¿cuántos divisores tiene n? N tiene, el número de divisores son x más 1 por y más 1 por z más 1. Esta multiplicación nos da el número de divisores de n, ¿cierto? Listo. Ahora, cuando lo dividimos entre 2, obtenemos 2 a la x menos 1 por y a la 3 por 5 a la z. ¿Y qué nos dice la primera condición? La primera condición nos dice que si dividimos por 2, el nuevo número, ¿cierto? El nuevo número va a ser igual, el número de divisores del nuevo número va a ser igual al número de divisores del original restado en 24. Por esa razón nos dicen, se suprimen 24 divisores. ¿Cierto? Si dividimos por 2, estamos quitando 24 divisores. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? De esta manera, el número de divisores de n medios va a ser igual al número de divisores del original menos 24. Lo mismo pasa cuando dividimos, algo parecido pasa cuando dividimos entre 3. Tenemos 2 a la x por 3 a la y menos 1 por 5 a la z. ¿Quién sería el número de divisores de n tercios? Entonces nos dice, va a ser igual al número de divisores del anterior, del original, ¿cierto? ¿Restado cuánto? 18, porque se suprimen 18 divisores. Menos 18. Listo, tenemos una segunda igualdad. Profe, disculpe, en esa parte de 3 a la y menos 1, no entiendo por qué al principio cuando divide entre 2, el 2 le resta 1 y cuando divide entre 3, 3 elevado a la y le resta 1. Por los exponentes, ley de exponentes. Cuando tú tienes, digamos, a la n sobre a a la m, ¿cierto? Entonces sería a la n menos m. La ley de exponentes, por esta razón. Solamente resto con la misma base, ¿no? Es con la misma base. Es decir, si yo tuviera 2 a la 4 dividido 2 a la 2, entonces sería 2 a la 4 menos 2, que eso sería 2 a la 2. Esta es la razón. ¿Sí me comprendes o no? Sí, profe. Ajá. Ya, gracias. Bien, de nada. Listo. Entonces, tenemos una segunda igualdad, que es el número de divisores de n tercios va a ser igual al número de divisores de n menos 18. Y lo mismo sucede, algo parecido con n quintos. Entonces sería 2 a la x por 3 a la y por 5 a la z menos 1. Y nos dice que el número de divisores de n quintos es igual al número de divisores de n menos, ¿cuánto nos dice acá? Nos dice menos 12. Se suprimen 12 divisores. ¿Cierto? 12 divisores. Perdón. Listo. Aquí en rojo está igualdad. Bien. Ahora bien, observen que de cada igualdad y de cada número obtenemos una ecuación. Entonces voy a borrar acá para darme espacio. Y voy a plantear ahora sí ecuaciones. Listo. Entonces, por lo tanto, tenemos de la primera igualdad, número de divisores de n medios, ¿no? Observen, número de divisores de n medios. Entonces, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a x menos 1, que es el exponente del 2, más 1. Por y más 1, por z más 1. ¿Esto a quién va a ser igual? Al número de divisores de n, que ya lo encontramos, que eso es x más 1,
por y más 1 por z más 1 menos 24. Aquí tenemos, de esta primera igualdad, tenemos esta ecuación. De la segunda igualdad, número de divisores de n tercios. Entonces va a ser con los exponentes de n tercios, x más 1, y menos 1 más 1, y menos 1 más 1, y z más 1. Igual, número de divisores de n, que es lo mismo, x más 1, y más 1, z más 1 menos 18. Y finalmente la última igualdad, número de divisores de n quintos, exponentes de n quintos, ¿cierto? De los primos de n quinto. Entonces sería x más 1 por y más 1 por z menos 1 más 1 igual número de divisores de n, que es x más 1 por y más 1 por z más 1 menos 1. Listo. Ecuaciones, ¿cierto? 3 igualdades. Bien. Ahora lo que queda es solamente trabajar esa ecuación, ¿no? Es trabajarla. Cuando digo trabajarla es resolver, porque lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, ¿no? Lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. No es lineal, por lo tanto no le puedo aplicar los métodos de solución o de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, porque ese sistema no es el exponente de x y z o las variables están. Yo solamente voy a organizar un poco aquí este sistema nada más, ¿cierto? X menos 1 más 1 es x, o sea que tendríamos x por y más 1 por z más 1 igual a x más 1 por y más 1 por z más 1 menos 24. Segunda ecuación, tenemos x más 1, y menos 1 más 1, eso es y, por z más 1 igual a x más 1, y más 1 y z más 1 menos 18. Y tercera igualdad o ecuación, x más 1, y más 1, z menos 1 más 1, z, igual a x más 1, y más 1 y z más 1, menos 2. Bien. Entonces aquí ya les dejo a ustedes para que ustedes trabajen este sistema de ecuaciones, ¿no? Traten de resolverlo. ¿Qué método utilizo? Ahora sí, ¿no? ¿Qué método utilizo? Es sustitución, igualación. Recuerden los 3 métodos en álgebra lineal les tuvieron que haber mencionado. Cuando uno en la secundaria le enseñan solución de sistemas de ecuaciones, le enseñan 3 métodos: sustitución, igualación y reducción, ¿cierto? Entonces lo mismo hay que trabajarlo ahí. Cuando uno tiene un método, un sistema de ecuaciones que no es lineal, entonces comienzo a aplicar esos 3 métodos: despejar ciertas variables o despejar ciertas expresiones de la ecuación o de cada ecuación para poder igualar, ¿no? Para poder igualar. Por ejemplo, todos los 3 términos, o puedo restar ecuaciones. Observen que todos los 3 términos tienen x más 1, y más 1 y z más 1 en el lado derecho. Entonces yo podría restar estas dos, ¿cierto? Estas dos primeras, para poder eliminar ese término de acá y poder factorizar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, factores comunes que uno encuentra, z más 1, y poder ir simplificando. Y lo mismo hago con la primera y la tercera. Primera y segunda ecuación, o segunda y tercera ecuación. Entonces es jugar con eso, ¿cierto? Para poder entonces trabajar con esa ecuación, ¿no? Trabajar con esa ecuación. Otra recomendación también es dejar que estos números 24, 18 y 12 multiplicar por algo para que todos sean lo mismo y poder restar y quitar estos números. ¿Por qué quisiera quitar estos números? Si quito estos números, ¿cierto? Si quito estos números, en el lado izquierdo puedo factorizar. Miren que x por y más 1 por z más 1 también está casi estos mismos. Hay algunos factores acá: x más 1, y más 1 y z más 1, ¿no? Por colocar un ejemplo, para que se entiendan a lo que me refiero. Esta es la ecuación 1, solamente aquí esto es como un borrador, y esta es la ecuación 3. Entonces, voy a multiplicar la ecuación 3 por 2. 2 por la ecuación 3,
y le resto la ecuación 1. Entonces 2 por la ecuación 3 sería 2 por x más 1 por y más 1 por z. Igual a 2 por x más 1 por y más 1 por z más 1 menos 2 por 12, 24. Y la ecuación 1 por menos 1. Entonces sería menos, tendríamos x por y más 1 por z más 1 igual a menos x más 1, y más 1 y z más 1. Como multiplico por menos toda la ecuación 1, entonces este menos con este menos de aquí el 24 más 24. Listo, sumo. Si ustedes suman, ¿qué obtienen? Obtienen en el lado derecho, primero, en el lado derecho, menos 24 más 24, 0. Y aquí obtienen 2x más 1, y más 1 más z más 1, menos una vez. Entonces nos queda x más 1, y más 1 y z más 1. ¿Cierto? Y en el lado izquierdo, cuando sume estos dos términos, voy a factorizar de una vez y más 1. Entonces, y más 1, ¿factor de quién? De 2 por x más 1 por z menos x por z más 1. Listo, factorizado. Entonces miren que aquí yo puedo cancelar x más, y más 1, y más 1. Obviamente si y es distinto de menos 1, que eso es cierto porque los exponentes son de 2, 3 y 5. Los exponentes deben de ser mayores o iguales que 0, ¿no? Y aquí ya puedo comenzar a jugar, a multiplicar y poder cancelar términos. Puedo seguir jugando o paso a restar y sigo factorizando. Entonces miren que puedo multiplicar las ecuaciones por ciertos números para quitar estos números de acá, 24, 18 y 12, y poder obtener ecuaciones ya en las variables y factorizar y encontrar, llegar a igualdades a cero, ¿no? Listo, entonces esa es la idea, comenzar a jugar con este sistema de ecuaciones haciendo estos procedimientos algebraicos de sustitución, igualación, reducción. Esa es la idea. Bien, aquí ya se los dejo a ustedes para que resuelvan el sistema y encuentren los valores de x, y z. Y de esa manera puedan encontrar entonces el entero n, que es el que se está buscando ahí. Bien. Listo. Entonces ya está el cuarto. Vamos con el quinto, a ver. De pronto el quinto y esos de ahí son como dar una sugerencia nada más, porque digamos que son problemas que ya con la teoría que hemos visto hasta el momento, digamos que se deducen casi de la definición, nada más de las definiciones o resultados que hemos visto ya. Bien, entonces quinto. Observen el quinto. Nos dicen, sean A, entonces A, si este símbolo no lo reconocen ustedes, se los menciono. Este símbolo de acá, este de aquí, ¿no? Este de aquí. Este símbolo, para explicárselo, les voy a recordar este otro símbolo. Cuando uno tiene este símbolo, ¿cierto? Que ustedes ya lo reconocen, desde i igual 1 hasta n, por ejemplo, de i al cuadrado, este símbolo me representa una suma. Entonces, cuando i vale 1, 1 al cuadrado, y eso es suma, más. Cuando i vale 2, 2 al cuadrado, más, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando i vale el último, el límite superior, cuando i vale n al cuadrado. Esto es suma. En cambio, si tuviera esto desde i igual 1 hasta n, esto no es suma, sino que es producto, ¿cierto? Producto de i a la 2. Entonces sería, cuando i vale 1, 1 a la 2. Pero este símbolo me dice, es producto, por. Cuando i vale 2, 2 a la 2. Por. Cuando i vale 3, 3 a la 3, 3 a la 2, perdón, porque es i a la 2. Por, puntos suspensivos, por. Cuando i vale n a la 2. Entonces este símbolo que me indica es producto. Voy multiplicando, ¿cierto? Cada término que me dice el símbolo. Bien, entonces borro aquí. Bien. Entonces, ¿qué nos dice
A es igual al producto de P sub I al alfa I, desde igual 1 hasta acá, y B es igual al producto de P sub I a la beta I, desde igual 1 hasta acá, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, si lo quiero expresar de otra manera, nos está diciendo A es igual a P sub 1 a la alfa 1, P sub 2 a la alfa 2, etcétera, P sub K a la alfa K. Y B es igual a P sub 1 a la beta 1, P sub 2 a la beta 2, etcétera, P sub K a la beta K. Eso es lo que nos dice esos dos símbolos de acá, ¿no? Con alfa I y beta I mayores o iguales que 0, es decir, los exponentes pueden ser 0. Alfa I y beta I mayores o iguales que 0. ¿Qué nos piden probar? Probar que el máximo común divisor entre A y B es 1, siempre y cuando alfa I por beta I sea 0. ¿No? Siempre y cuando alfa I por beta I sean 0. Entonces, sugerencia aquí, en ese punto. Voy a borrar aquí. Sugerencia en ese punto es que recuerden cómo puedo expresar el máximo común divisor entre dos números. ¿Ves? Voy a colocarlo con rojo aquí. Entonces, en esta parte de aquí recuerden que el máximo común divisor entre A y B, ¿cierto? Es igual a P sub 1 al mínimo entre los exponentes para P sub 1, que el mínimo sería alfa 1 y beta 1, por P sub 2 al mínimo entre alfa 2 y beta 2, por P sub K elevado al mínimo entre alfa K y beta K. Listo. Entonces, esto pasa en cualquier caso, ¿cierto? Si A vale esto y B vale esto, este producto, entonces el máximo común divisor va a valer lo que tenemos ahí, lo que hemos escrito acá. Este es el máximo común divisor. Listo. Ahora sí, vamos a suponer las dos cosas. ¿Qué pasa si A y B, el máximo común divisor vale 1? Primer paso, ¿cierto? ¿Qué pasa si A y B, el máximo común divisor entre A y B valen 1? Entonces pregunto, si el máximo común divisor entre A y B valen 1, estos mínimos, ¿cuánto deben de valer? Estos exponentes, todos estos exponentes, ¿cuánto deben de valer? Aquí. Estos exponentes, estos mínimos, ¿cuánto deben de valer? ¿1? No, porque si valieran 1, si los exponentes fueran 1, ¿no? Y supón que tú tienes un P sub 1 vale 3, ¿cierto? Uno de estos primos, si uno de estos primos vale 3 y el exponente vale 1, entonces el máximo sería como 3 a la 1. Pero no, el máximo común divisor vale 1. ¿Sí me entiendes por qué no puede ser 1? Sí, profe. Entonces serían 0. Todos serían 0, exactamente, todos serían 0. Entonces, el mínimo entre alfa i y beta i debe ser 0 para todo i. Y si el mínimo de estos dos vale 0, si el mínimo entre este y este vale 0, es porque uno de los dos debe valer ¿cuánto? ¿0? 0, exactamente. Entonces, ¿cierto? Si el mínimo entre los dos vale 0, es porque uno de los dos debe valer 0. Y si uno de los dos vale 0, entonces alfa i por beta i debe ser igual a 0. Si ya los multiplico, ya deben valer 0. Y esta es la primera demostración. Y algo parecido sucede en el lado contrario, en el lado inverso. Suponen, ahora sí, que alfa i por beta i valen 0 para todo i y se van regresando, ¿cierto? Y se van regresando. Y ahí está la prueba del 5. Entonces solamente es de que ustedes ya la organicen. Bien. Y eso sí se lo voy a dejar a ustedes. Probar cada una de las siguientes afirmaciones, ¿no? Esto para que ustedes, ya con todo lo que hemos trabajado, ustedes puedan, ya creo que ya pueden solucionar esto. Solamente una observación que siempre es bien importante esta, y siempre se utiliza, siempre. Y esa les va a servir para el 6.3. Suponga que yo tengo K enteros positivos. No, K no. R enteros positivos, ¿cierto? R
enteros positivos, es decir, n, no, voy a colocarlo así, mejor para que ustedes lo comprendan. N más 1, n más 2 y n más r, y los estoy multiplicando. Tengo n enteros positivos y los multiplico. Miren que aquí están los n, los r enteros positivos, n más 1, n más 2 y n más r. ¿Cuántos factores tengo aquí? Tengo r factores, y todos los números son consecutivos. Entonces resulta que en un ejercicio que nosotros ya hicimos en divisibilidad, puedo garantizar que el R divide a este producto. R divide al producto. Esto se cumple donde R es un entero positivo. ¿No? R divide este producto. Por ejemplo, yo puedo decir que 2 divide a n más 1 por n más 2. Porque ¿cuántos enteros positivos tengo aquí? 2, ¿cierto? 2 enteros positivos consecutivos. Entonces 2 divide a este. Si tuviera otro, n más 3, entonces puedo decir que el 3 divide a este acá. 3 enteros consecutivos se multiplican, entonces 3 lo divide. Si fueran 4 enteros consecutivos, también lo puedo decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo sencillo, 3 divide a n por n cuadrado menos 1, por ejemplo. Y este resultado de aquí sale lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que el n por el n cuadrado menos 1 lo puedo expresar de esta manera. Esto va a ser igual a n. N cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. N menos 1 por n más 1. Entonces, ¿cuántos enteros positivos tengo aquí? Tengo 3. Y todos son consecutivos. ¿Quién es el primer entero? N menos 1. ¿Quién es el que le sigue? N. ¿Quién es el que le sigue? N más 1. 3 enteros positivos consecutivos. Entonces, su producto es divisible entre 3. ¿No? Entonces, en la parte 6.3 utilizan este hecho para poder probar esta parte de aquí, que P divide a este combinatorio, P combinado K, ¿no? Bien, chicos. Entonces, dejo hasta ahí. Entonces, permítanme, dejo de compartir. Listo. Entonces, voy a detener la grabación.